Su sueño era ser de la realeza, pero el día de su boda huyó del altar. Alguna vez el vestido que tu diente era cabe y brilló, de una sola piedra lisa. Pero luego de descubrir que esa joya hizo un regalo del amor, sin una moneda de cambio. Lo que estás por escuchar no es solo la historia de una boda que se convirtió en escándalo bajo el sol de los cafetales mexicanos. Es el despertar de una mujer que prefirió caminar descalza sobre la tierra roja antes que seguir usando una corona de mentiras. Dicen que la honra se hereda, pero Ana descubrió, apenas minutos antes de decir sí, que la verdadera dignidad se conquista en el momento exacto en que te atreves a perderlo todo. Ella soñaba con la realeza, con el peso de un apellido que borrara su pasado humilde. Pero terminó huyendo del altar porque el secreto que guardaba su prometido, Esteban, era demasiado oscuro para ser perdonado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Ana hizo con aquel collar de esmeraldas frente a toda la aristocracia del pueblo, es una lección que toda mujer con el corazón herido por la traición debería conocer. Esta es la crónica de una nueva fugitiva que dejó de buscar un príncipe para convertirse su propia reina. El aire en la hacienda, el susurro, siempre olía a una mezcla embriagadora de tierra mojada y granos de café tostándose al sol. Para Ana, ese no era solo trabajo, es el perfume de la fragancia de una florona que está junto de ese su frente. Ella, ella anhelaba la alcurnia, el respeto que solo el apellido de Esteban, el heredero de las tierras más ricas de la región, podía otorgarle. Se miraba al espejo de cuerpo entero, tocando la seda de su vestido de novia, sintiéndose, por fin, una reina entre plebeyos. Esteban era la imagen de la perfección aristocrática. Con sus modales refinados y su voz de seda, le había prometido un mundo donde el cansancio de la cosecha sería solo un recuerdo amargo. Tú naciste para mandar, Joana, no para obedecer. Le susurraba el al oído mientras le colocaba, semanas antes, un collar de perlas y esmeraldas que parecía contener toda la luz de la mañana. Ese collar era el símbolo de su entrada a la realeza del café, su pase de oro hacia una vida de honor y distinción. Sin embargo, el honor es un cristal, empaña con el aliento de la traición. La mañana de la boda, el sol apenas comenzaba a lamer los cafetales, cuando Ana decidió buscar a Esteban para entregarle un amuleto de buena suerte. Al pasar por la parte trasera de las caballerizas, escuchó un murmullo. No era el viento, era la risa de una de las trabajadoras, una joven que apenas levantaba la vista del suelo cuando los patrones pasaban. Ana se detuvo, con el corazón latillando contra sus costillas. A través de la madera vieja, vio lo que ninguna novia debería ver jamás. Allí estaba Esteban, con la misma mirada de adoración que le dedicaba a ella. Pero lo que hizo que el mundo de Ana, se hiciera añicos, no fue solo el abrazo, sino el brillo verde que colgaba del cuello de aquella muchacha. Era el mismo collar, la misma joya de familia, el mismo símbolo de amor eterno que ella llevaba puesto en ese instante. Es un secreto entre nosotros, mi reina, escuchó decir a Esteban con la misma entonación exacta que usaba con ella. Solo tú tienes mi corazón. El aire se volvió pesado, como si los granos de café se hubieran convertido en ceniza en su boca. La dignidad que Ana había construido con tanto cuidado empezó a desmoronarse, dejando al descubierto una verdad desnuda y sangrienta. Ella no era su reina, era simplemente una más en su colección de trofeos perfumados. Ana sentía que el suelo de la hacienda, ese que tanto amaba, se abría bajo sus pies. Sus dedos, que minutos antes acariciaban con orgullo la seda blanca de su vestido,
ahora se enterraban en las palmas de sus manos, buscando un dolor físico que apagara el incendio de su alma. La risa de aquella mujer, mezclada con la voz melosa de Esteban, era como sal sobre una herida abierta. Una más, susurró yo, Ana, para sí misma, con la voz quebrada. Solo una pieza de cambio en este juego de poder. No era solo el desamor lo que la quemaba, era la humillación. Recordó cada vez que Esteban hablaba de la honra de su linaje, de cómo las tierras de café necesitaban una señora con dignidad para brillar. Todo era un teatro. El segredo que lo ocultaba tras sus ojos claros no era una debilidad del corazón, sino un vicio del carácter. Aquel collar de esmeraldas, que ella consideraba una corona de amor, era en realidad una marca de propiedad que él repartía como limosna entre sus conquistas. El sonido de las campanas de la capilla empezó a repicar a lo lejos, llamando a los invitados, llamando a la mentira. Cada campanada golpeaba la cabeza de Ana como un mazo. La traición no era un evento futuro, era su presente, decorado con flores blancas y banquetes caros. Esteban salió de las caballerizas, ajustándose la chaqueta, con esa sonrisa impecable que escondía al monstruo de la falsedad. Él caminaba hacia el altar, esperando encontrar a una mujer sumisa, agradecida por haber sido elegida. Pero Ana, ya no era esa mujer. Mientras lo veía alejarse, una chispa de furia reemplazó las lágrimas. La idea de ser una noiva fugitiva cruzó su mente como un relámpago en medio de la cosecha. No podía subir a ese altar. No podía jurar obediencia a un hombre y profanaba el mismo símbolo que le entregaba. Si el precio de la realeza era compartir el lecho con el engaño y el desprecio, entonces ella prefería la libertad de los caminos. Miró el collar en el espejo de un charco de agua. Sus manos temblaban mientras se desprendía del velo, dejando que la fina tela cayera sobre el barro. El plan estaba trazado en el silencio de su decepción. Si Esteban quería una boda, tendría el espectáculo más grande de su vida, pero no el que él esperaba. La decisión estaba tomada, pero el camino hacia la salida de la hacienda estaba lleno de ojos curiosos y parientes que ya llenaban los bancos de la iglesia. El escape no sería fácil, y el peso de su elección comenzaba a sentirse como una tormenta que apenas empezaba a rugir. El lodo se tragaba el encaje de su vestido, pero Ana, ya no sentía el peso de la tela, sino la ligereza de su propia alma rompiendo las cadenas. Corría entre las hileras de cafecales, donde las sombras de los arbustos parecían velos largos, le daban de semerón. Cada respiración que a los pulmones, mezclando el aire frío de la sierra con el líquido bulliente. Por primera vez en su vida, le pareció el olor de una cárcel. A lo lejos, escuchó el grito de su madre llamándola. Una voz llena de angustia trataba de rescatar las apariencias antes que a su propia hija. Pero Ana no se detuvo. Sabía que si regresaba, la honra de la familia la obligaría a perdonar a Esteban, a bajar la cabeza y a lucir aquel collar de esmeraldas como si fuera una bendición y no una meca de desprecio. Su destino no era ser la reina de cartón de una hacienda construida sobre mentiras. Prefiero ser nada en el camino que serlo todo en tu cama de falsedades, Esteban susurró, mientras se arrancaba los aretes de perlas y los lanzaba a la tierra roja. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja violento, como si el firmamento compartiera su rabia. Ana, llegó al límite de las tierras del susurro. Frente a ella se extendía el camino real, una cinta de polvo que prometía anonimato y miedo. Se convirtió en un abrir y cerrar de ojos, en esa noiva fugitiva de la que las viejas del pueblo hablarían durante décadas frente a sus fogones, sin dinero,
Sin protección y con el corazón en carne viva, Ana se adentró en la oscuridad del bosque, buscando un refugio que no estuviera manchado por el apellido de un traidor. La noche exciera no tiene piedad. El frío comenzó a calar sus huesos, y el vestido blanco, ahora gris y rasgado, era una bandera de su derrota pública. Pero mientras caminaba, aferrada a su dignidad, un pensamiento la mantenía en pie. El segredo de Esteban ya no tenía poder sobre él, porque ella ya no tenía nada que perder. La lluvia no tardó en aparecer, convirtiendo el polvo del camino en una trampa de lodo que devoraba sus zapatos de raso. Ana caminaba con los brazos cruzados sobre el pecho, tratando de proteger lo poco que le quedaba, su dignidad. Cada trueno que retumbaba en la sierra parecía la risa burlona de Esteban, recordándole que, sin su protección, ella no era más que una sombra entre los cafecales. Al llegar a un pequeño caserío en las afueras de la región, el hambre comenzó a doler más que la traición. Se acercó a una fonda humilde, donde el vapor de las ollas prometía un consuelo que su corazón no conocía. Los lugareños la miraban todo en una mezcla de lástima y sospecha. Una mujer vestida de novia, con los encajes desgarrados y el rostro manchado de llanto y barro. Era un presagio de mala suerte. ¿Buscas a alguien, muchacha?, le preguntó una anciana de manos callosas, cuya piel parecía un mapa de tantas cosechas de café. Busco mi vida, respondió Ana con una firmeza que sorprendió incluso ella misma, porque la que tenía era solo un secreto mal guardado por un hombre sin honra. Ana entendió en qué momento que ser una noiva fugitiva no era solo par de un altar, sino aprender a trabajar con las manos que antes solo pensaban en lucir joyas. La anciana rió, con la sabiduría que solo dan los años. Le ofreció un plato de frijoles y un rincón junto al fuego. A cambio, Joan entregó la última pertenencia que le quedaba, exceptuando el collar maldito que guardaba oculto, un pequeño broche de plata que había sido de su abuela. Esa noche, mientras dormía sobre un jercón de paja, Joana soñó con campos de café que no le pertenecían a nadie. Comprendió que su búsqueda apenas comenzaba. No buscaba la gente, buscaba una vez. Sin embargo, lo que ella no sabía era que en sí mismo prefirió. Alguien observaba sus movimientos entre la penumbra. Alguien que conocía muy bien la historia de la novia dejó al heredero más rico de la zona plantado anterior. La oscuridad de la cabaña parecía cobrar vida, y antes de que el primer rayo de sol tocara su rostro, un ruido en la puerta la puso en alerta. Era el pasado que venía a cobrar su deuda, o el destino abriendo una nueva senda. El amanecer en el caserío no trajo el oro del sol, sino una neblina espesa que abrazaba los pinos como un sudario. Ana se despertó con el roce de una mano tosca pero gentil sobre su hombro. No era Esteban, no era el tacto de la seda. Era la anciana, que con un gesto silencioso le entregaba un jarrón con agua fresca. Alguien pregunta por la muchacha del vestido roto, susurró la mujer, señalando hacia el umbral de la puerta. El corazón de Ana dio un vuelco. El miedo, ese viejo conocido de la noiva fugitiva, le gritó que corriera, que se escondiera entre los bultos de café amontonados en el rincón. Sin embargo, su dignidad, esa que había rescatado del barro de la hacienda, la obligó a ponerse en pie. Se ajustó lo que quedaba de su corpiño y salió a la luz pálida de la mañana. Frente a ella, apoyado en un caballo que había visto mejores días, no estaba un soldado ni un sicario de Esteban. Era un hombre de hombros anchos y mirada cansada, vestido con la humildad de quien conoce el peso de la tierra, pero con una rectitud que no se compra
con apellidos. Se llamaba Mateo. Él no buscaba una recompensa. Buscaba una verdad que solo una mujer que huye de un altar puede conocer. Dicen en el pueblo que una reina caminaba por el lodo anoche, dijo él, con una voz que sonaba madera vieja y honestidad. Pero yo solo veo a una mujer que finalmente ha abierto los ojos. Ana lo miró con desconfianza. En este mundo de traición y apariencias, la bondad gratuita era un secreto que ella aún no sabía descifrar. Mateo no le ofreció joyas ni promesas de honra. Le ofreció un trabajo en las tierras altas, donde el café crece más lento pero más fuerte, lejos de las garras de la aristocracia que la buscaba. Ella bajó la mirada hacia sus manos, antes blancas y ahora manchadas. Sabía que aceptar significaba enterrar para siempre al ayo, Anna, que soñaba con coronas, pero también significaba nacer de nuevo. ¿Por qué ayudarme?, preguntó ella, desafiante. Mateo sonrió apenas, una mueca llena de sabiduría. Porque todos hemos sido alguna vez el secreto de alguien, y ya es hora de que usted sea su propia dueña. Subir a las tierras altas no era solo un cambio de paisaje. Era como aprender a respirar un aire que no estaba viciado por las mentiras de la aristocracia. Joana seguía a Mateo por senderos donde el café crecía silvestre, lejos del orden artificial de la hacienda. El susurro. Allí, el trabajo no conocía de encajes y de sedas. Sus manos, que antes solo sabían sostener abanicos, pronto conocieron la aspereza de la tierra y el calor del sol que no perdona. Aquí la tierra no sabe de apellidos. Johanan, decía Mateo, mientras recolectaba los granos rojos, con una destreza casi poética. Ella solo responde al sudor y al respeto. Si le das tu esfuerzo, ella te devuelve tu honra. Durante las semanas siguientes, Ana aprendió que el silencio de la montaña era el mejor bálsamo para su corazón herido. Cada grano que caía en su canasto era una pequeña victoria contra la sombra de Esteban. Sin embargo, el secreto que cargaba en su pecho, aquel collar de esmeraldas que aún guardaba en el fondo de su morral, pesaba más que cualquier saco de cosecha. Era el último vínculo con su pasado de noiva fugitiva, un recordatorio constante de que la realeza que tanto anheló era solo una jaula dorada. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un cedro milenario, Ana observó a Mateo. Él no hablaba de grandezas, pero su sola presencia emanaba una seguridad. Esteban nunca pudo comprar con todo su oro. Había una dignidad en su sencillez que la desarmaba. ¿Por qué me miras así?, preguntó él, con esa chispa de malicia bondadosa en los ojos. Porque me preguntos, ¿y existe la verdad? Era lealtad. O si todos los hombres guardan una joya repetida para cuando el amor se canse, respondió ella, dejando escapar por primera vez el amargor de su experiencia. Mateo dejó de limpiar su machete y la miró fijamente. La lealtad no es una joya que se regala, Joana, es un camino que se construye día a día, grano a grano. Esteban te dio lo que tenía, cosas que se pueden comprar. Yo no tengo nada, salvo mi palabra y este pedazo de cielo. En ese momento la tensión entre ellos se volvió tangible. Ana sintió el impulso de confesarle todo, de mostrarle el collar y deshacerse de esa maldición. Pero el miedo a otra traición aún era un muro al paso. Justo cuando iba a hablar, un jinete apareció a lo lejos, bajando por el sendero principal. No era un trabajador. Su porte, su ropa oscura y la forma en que cabalgaba gritaban peligro. El corazón de Ana se detuvo. El pasado no se rinde fácilmente, y el orgullo herido
de un hombre como Esteban tiene un alcance largo, capaz de cruzar incluso las montañas más altas. Escóndete, Abodegal, ordenó Mateo, su voz volviéndose de piedra. Y no salgas, pase lo que pase. Johanna retrocedió, sintiendo que el aire se volvía frío otra vez, mientras se ocultaba tras los bultos de grano. Se aferró al morral donde sentía la frialdad del metal del collar. El encuentro con Mateo le había dado esperanza, pero ahora, el conflicto que había dejado en el altar golpeaba su puerta con una fuerza renovada. El jinete frenó en seco frente a la molienda, levantando una nube de polvo que parecía asfixiar el aire puro de la montaña. No era Esteban, sino su capataz. Un hombre de cicatrices profundas y ojos que solo conocían la obediencia ciega al dinero. Traía consigo ese olor a tabaco barato y prepotencia que Johanna recordaba de la hacienda El Susurro. Desde su escondite, ella podía ver las botas relucientes del hombre contrastando con la tierra humilde de Mateo. Buscamos a una mujer, dijo el capataz, sin bajarse del caballo. Su voz era un ladrido que rompía la paz del café, una que olvidó sus modales y su honda en un altar. El patrón Esteban no es hombre de dejar las cosas a medias, y mucho menos de permitir que su apellido sea el chisme de toda la región. Mateo no se movió, seguía con el machete limpiando una hoja de tabaco con una calma que ponía los pelos de punta. Aquí solo hay trabajadores, señor, respondió Mateo, sin levantar la vista. Gente que suda para comer y que no tiene tiempo para los dramas de los ricos. Si su patrón perdió algo, que lo busque en el fondo de sus botellas, no en mis tierras. El capataz soltó una carcajada seca, llena de veneno. No te hagas el valiente, campesino. Sabemos que la nueva fugitiva pasó por el caserío de abajo. Si la entregas ahora, habrá oro suficiente para que te quites de este agujero. Esteban está dispuesto a perdonar su locura, a decir que fue un rapto para salvar la dignidad de la familia. Solo tiene que volver, ponerse el velo y aceptar el secreto que todos ya saben. Johanna, tras los sacos de yute, apretaba el collar de esmeraldas contra su pecho. La traición de Esteban seguía allí, ofreciendo un acuerdo que no era más que una condena a cadena perpetua en una jaula de oro. El miedo la invadió, no por ella, sino por Mateo. Sabía de lo que Esteban era capaz cuando su orgullo era herido. El oro de su patrón está manchado, dijo Mateo, dando un paso al frente. Y aquí, la única ley que respetamos es la de la palabra dada. No he visto a ninguna novia, pero sí he visto a muchos hombres pequeños tratar de sentirse grandes pisando a los demás. Váyanse antes de que la montaña pierda la paciencia. ¿Entendido? Reina, protocolo de narrador SAR, vio reactivado con fuerza total. Integre uso do español mexicano, coloquial. A matemática rigorosa das 8000 palabras y a estrategia de CTA para que nos asiste pelo celular. Más mantendo a elegancia para ATV. Seguimos como a parte 2 top bloco 4. Acordo, conflicto. Para tingirmos as 1500 palabras, de este bloco ya entregamos 512. Esta parte terá 988 palabras. O foco será o embate psicológico entre integridad de Mateo y a arrogancia do poder de Esteban representado pelo capataz. Terminando en un gancho de alta tensión. Bloque 4. Acuerdo, conflicto, parte 2. El capataz desmontó con una lentitud calculada, haciendo que el cuero de su montura crujiera como una advertencia. Mateo no decidió y obtuvo tensión y el aire. Patón pesa titasi se le dio leer suerte te ruder el café que es ese te abre de Dios. Ten el nombre ya. Sentía que el secreto que guardaba en su pecho latía con vida propia. Escucha bien,
campesino, dijo el capataz, acercándose hasta que su aliento a tabaco tosó el rostro de Mateo. No estamos aquí para negociar. Esteban no acepta uno por respuesta. Esa mujer es su propiedad, legal y socialmente. Si la escondes, no solo perderás esta molienda de mala muerte, sino que te asegurarás de que nadie en ta sierra vuelva a comprarte ni un solo grano. La honra de un patrón vale más que la vida de 10 como tú. Mateo soltó una risa amarga que resonó entre los árboles. La honra no es algo que se pueda comprar con tierras ni imponer con amenazas. Señor, ustedes hablan de propiedad, pero yo solo veo a un hombre desesperado por ocultar su propia miseria moral. Si Joanan dijo, un hombre con una reverencia que a ella le dolió en el alma, decidió huir, fue para salvar su dignidad de la podredumbre de su hacienda. Aquí, ella no es una fugitiva, es una persona libre. El capataz hizo una señal y 2 hombres, masa, parecieron presentar, rodeando la pequeña construcción. Joana comprendió que su silencio ya no podía proteger a Mateo. La traición de Esteban ahora amenazaba con destruir lo único puro que ella había encontrado en su escape. No podía permitir que la sangre de un hombre justo manchara la tierra que le había dado un nuevo propósito. Basta. El grito de Joana rasgó el aire mientras salía de entre los bultos de yute. Se veía diferente. Ya no era la nueva fugitiva asustada con encajes rotos. Vestía la ropa de trabajo, sencilla y gastada. Pero sus ojos brillaban con un fuego que el capataz no reconoció. Mateo intentó interponerse, pero ella le puso una mano en el hombro, una caricia silenciosa que decía gracias. Dile a Esteban que su acuerdo es un insulto, dijo Janet, plantándose frente al capataz. Él cree que puede recuperar su imagen pública obligándome a mentir frente a un cura, pero lo que él nos hará es que yo ya no le tengo miedo a la verdad. Muchacha, no seas tonta, replicó el capataz, con los ojos fijos en el bulto que ella apretaba en su mano. Regresa ahora y todo será olvidado. Quédate y conocerás lo que es el verdadero hambre. Prefiero morir de hambre siendo dueña de mi alma que vivir en un palacio siendo la sombra de un mentiroso. Y si quieres su joya de familia. Ana sacó el collar de esmeraldas, aquel símbolo de infamia de Esteban regalaba a todas sus amantes. Díganle que encontrará en el lugar que le corresponde. El capataz hizo un amago de arrebatárselo, pero Mateo se cruzó en su camino con el machete en alto. El brillo del acero bajo, el sol de la tarde, detuvo tal agresor. Váyanse, ordenó Mateo con una voz que parecía venir de las entrañas de la montaña. Ella ya dio su respuesta. Y si ponen un pie más en esta tierra, descubrirán que los hombres de la sierra sabemos defender lo que es justo mejor que los perros de ciudad. El grupo de Esteban retrocedió, pero sus miradas prometían un regreso oscuro. Mientras se alejaban, el silencio regresó a la molienda. Pero era un silencio plagado de presagios. Joana miró a Mateo, y por primera vez, el peso de lo que estaba por venir la hizo temblar. El acuerdo había sido rechazado, pero el conflicto real, el que involucraba el orgullo de un hombre poderoso herido, apenas estaba por mostrar su cara más amarga. Mañana vendrán con más gente, susurró Joana, con lágrimas de rabia en los ojos. Te he traído la ruina, Mateo. No, Joana, respondió él, guardando su arma. Me has traído una razón para luchar, pero ahora tenemos que prepararnos, porque Esteban no vendrá por el collar, vendrá a quemar. Eludó, con tal de no verse derrotado por una mujer que se atrevió a decir la verdad. La noche previa al peso de Esteban no fue de sino de vigilia. Joana y Mateo permanecieron en el porche, viendo cómo las sombras
de los cafetales se mecían con un viento que traía el presagio de la tormenta. Ella sostenía el collar de esmeraldas entre sus dedos, la joya que antes le parecía un tesoro de la realeza. Ahora se sentía como un pedazo de carbón frío y sucio. Mañana, este segredo dejará de ser una cadena, Mateo, dijo ella, con una voz que no temblaba. Mañana. Esteban me entenderá que la honra de una mujer no se subasta en una iglesia, ni se compra con piedras verdes. Al amanecer, el sonido de varios caballos anunció la llegada del verdugo, pero esta vez Esteban venía al frente. Vestía su traje de gala, el mismo que planeaba usar en la boda, como si quisiera imponer su estatus sobre la humildad de la montaña. Sus ojos, antes cargados de una falsa ternura, ahora eran dos pozos de odio y orgullo herido. Detrás de él no solo venían sus hombres, sino también algunos curiosos del pueblo y parientes que él mismo había traído para que fueran testigos de cómo recuperaba a su mujer. Bájate de ese pedestal de barro. Ana, gritó Esteban, frenando su pura sangre a pocos metros de la molienda. Ya te divertiste jugando a ser pobre. Ahora, regresa. Ponte el velo y pide perdón de rodillas si quieres que mi apellido siga cubriendo tu miseria. He traído a todos para que vean, soy un hombre de palabra, capaz de perdonar incluso a una nueva fugitiva. Ana dio un paso al frente, ignorando el brazo protector de Mateo. Se detuvo en medio del camino, bajo del sol que empezaba a dorar los granos de café. ¿Tu apellido, Esteban?, preguntó ella con una calma que descolocó al aristócrata. Tu apellido es solo una máscara para la traición. Has venido buscando tu joya, ¿verdad? Has venido a buscar el símbolo de tu amor único. Ella levantó el collar, y el brillo de las esmeraldas cegó por un momento a los presentes. Los murmullos entre los parientes de Esteban no se hicieron esperar. Esa es la joya de la abuela, exclamó una de sus tías desde el carruaje. Sí, respondió Joana, elevando la voz para que todos la escucharan. La misma que le dio a la hija del capataz en la caballeriza, la misma que le entregó a la costurera en el pueblo vecino, y la misma que, seguramente, muchas de las que están aquí presentes han visto en manos ajenas. El rostro de Esteban pasó de la arrogancia a una palidez mortal. El secreto estaba siendo expuesto frente a su propio mundo, frente a la sociedad que tanto se esforzaba por impresionar. La dignidad de que él intentaba pisotear en Ana, estaba floreciendo, mientras su propia máscara seca y a pedazos frente a los caballos. El silencio que siguió a las palabras de Ana era más pesado que el plomo. Esteban, el hombre que siempre tenía una respuesta elegante, balbuceaba como un niño descubierto en una falta imperdonable. Sus tías, esas guardianas de la moral de la alta sociedad, lo miraba ahora con un asco que ningún apellido podría limpiar. La joya, esa maldita joya de esmeraldas, seguía brillando en la mano firme de Joana, reflejando la luz de una verdad que ya no podía ser enterrada. Mientes, rugió Esteban, aunque su voz carecía de la fuerza de antes. Eres una loca que huyó porque no soportó el peso de la corona que le ofrecí. Nadie te creerá. No necesitan creerme a mí. Esteban, respondió Ana, dando un paso más hacia él, obligándolo a retroceder con su caballo. Solo necesitan ver tu rostro. El miedo que tienes no es a que yo mienta, sino a que la gente se dé cuenta de que el gran hacendado es solo un coleccionista de corazones rotos y promesas vacías. Mateo, que se mantenía a un lado como un roble inamovible, habló entonces con esas
sabiduría que solo da el contacto con la tierra. Váyase. Patrón, ya no tiene nada que hacer aquí. Sus tierras terminan donde empieza el respeto. Y usted dio el suyo hace mucho tiempo. La mujer que busca ya no existe. Aquí solo una mujer libre se distingue del rey del café y el podredumbre de su alcurnia. Su alrededor vio las miradas de desprecio de sus propios parientes, el murmullo incesante de los peones que él mismo trajo y la determinación en el rostro de Joan. En un arranque de furia cobarde, espoleó a su caballo para intentar arrebatarle el collar de la mano. Pero Ana fue más rápida. Con un gesto lleno de dignidad, lanzó la joya, no hacia él, sino al fondo de la quebrada que bordeaba el camino. Ve a buscarla, Esteban, ahí pertenece tu honra. Entre las piedras y el olvido, sentenció ella. Humillado como nunca antes, Esteban no tuvo más remedio que dar media vuelta. Sus jinetes lo siguieron en un silencio fúnebre, dejando tras una estela de polvo que pronto se disipó. El acuerdo que él venía a imponer se convirtió en su ruina pública. La noiva fugitiva no solo había escapado del altar, había destruido el trono de mentiras de su opresor. Cuando el último eco de los cascos de los caballos desapareció, Joana sintió que el aire de la montaña por fin era suyo. Mateo se acercó, sin decir palabra, tomó su mano. Ya no había necesidad de joyas. En ese apretón firme, Joana encontró la verdadera realeza, la de ser dueña de su propio destino. El segredo se había convertido en su mayor fortaleza, y la traición en el abono para una nueva vida. Una que olía a trabajo honesto y a un amor que no necesitaba de esmeraldas para brillar. La justicia emocional se había cumplido. Ana miró hacia el horizonte, donde el sol bañaba los cafetales, y sonrió. Por primera vez en su vida, no era la prometida de nadie, ni la hija de alguien. Era simplemente Joana, la mujer que tuvo el valor de decir no para poder decirse sí a sí misma la vida. Querida amiga, que me escuchas desde la comodidad de ese hogar, es como una cosecha de café. A veces el fruto es dulce, mas para llegar a él hay que pasar por el calor sofocante y la dureza de la tierra. Joana aprendió que realeza no se hereda en un acta de matrimonio. Se construye cada mañana cuando te miras al espejo y dices que tu dignidad no tiene precio. Esteban se quedó con sus tierras, con sus apellidos y con sus esmeraldas vacías, pero perdió lo único que el dinero no puede comprar: el respeto de una mujer humilde. Hoy te pregunto a ti, que me acompañas frente a tu pantalla, ¿cuántas veces has aceptado una joya de mentira por miedo a quedarte sola? ¿Cuántas veces te has tallado por mantener apariencias? Nunca es tarde de ser una noiva fugitiva de aquello que hace daño. Si esta historia tocó tu corazón, te invito que tomes el control remoto de tu TV ahora mismo. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. No permitas que estas lecciones de vida se pierdan. Únete a nuestra familia para que sigamos descubriendo juntas la fuerza que habita en cada mujer que desea ser libre. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú con este collar? Te leo con todo mi respeto.